Estoy muy agradecido de estar junto con ustedes. Para nosotros es una bendición muy grande. Cada domingo nosotros podemos también escudriñar la palabra de Dios. Cada domingo tenemos estudio bíblico en Gálatas. Y hoy compartiremos Gálatas capítulo 5, el versículo del 16 al 26. Si tiene la Biblia, podría abrir la palabra de Dios. También voy a leer directamente desde la pantalla. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis lo deseo de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las y cuales os amonestos, y como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad de fe y mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones, deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Estoy muy agradecido compartir ese tema junto con ustedes, porque para nosotros muy importante también estudiar Gálatas. Gálatas realmente toca el tema, Dios nos dio la libertad, no es libertinaje. Ya el domingo pasado compartimos esta libertad para servir al Señor, esta libertad para servir al Evangelio. Esta libertad no es para nuestra carne. Por eso Gálatas nos enseña, libertad verdadera existe en Cristo Jesús y en el Evangelio y su iglesia. El hijo pródigo, cuando él regresó y a su casa de su padre, verdaderamente él podía descansar. El descanso verdadero, ¿dónde está? En la casa de su padre. Mientras vivamos en este mundo, ¿dónde está la felicidad verdadera? En el Evangelio, en Cristo Jesús. Por eso, a través de Gálatas, nos enseña, Gálatas capítulo 5, el versículo del 16 al 26, muy importante, salen 7 veces el Espíritu Santo. Y Él nos manifiesta su perfección en nuestra vida, que nos dio la justificación, santificación y perfección. Por eso nosotros acabamos de leer este texto en Gálatas capítulo 5, el versículo 16 al 26, 7 veces el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Después de haber nacido de nuevo, el Espíritu Santo quiere guiar nuestra vida. Por eso cuando nosotros observamos el versículo 16 a 17, menciona el Espíritu Santo nos da la fortaleza para gobernar. Luego, el versículo 18 nos explica, fue libertado de la ley, recibe la guía del Espíritu de Dios. El versículo del 22 al 23, creciendo del fruto de la justicia en nuestra vida. 24, morí con Cristo y vive conforme de la guía del Espíritu Santo. 25,
El Espíritu Santo nos permite la libertad, nos da fortaleza a vivir con el corazón de Cristo. Muy importante nosotros también, antes de escudriñar la palabra de Dios, muy importante también debemos comprender también la palabra de Dios. Por eso, hoy también yo quisiera compartir con ustedes dónde está la sabiduría. La sabiduría está en la palabra de Dios. Hermanos, hermanas, hoy en día hay mucha situación pero cuando nosotros leemos la Biblia, cuando nosotros entramos a la palabra de Dios, la palabra de Dios tiene el poder, cambia a nosotros. Diariamente nosotros tenemos tiempo devocional, la hora piadosa. Cuando nos despertamos, si hay situaciones, si hay circunstancias, porque muchos, ¿cierto?, pensamientos que pasan en nosotros. En aquel momento, cuando nosotros abrimos la Biblia, personalmente recibimos la palabra de Dios, nosotros estamos viendo cómo el poder de la palabra de Dios lucha contra mis pensamientos. Por eso, la Biblia nos explica que después de nacer de nuevo, cómo el Espíritu Santo nos guía. Gálatas nos explica, si usted ya ha nacido de nuevo, usted tiene la guía del Espíritu Santo. Y más adelante ya vamos a compartir detalladamente este tema. No solamente, wow, yo conocí a Cristo, ya soy cristiano, está bien. Pero Gálatas nos pregunta, ¿realmente usted tiene la guía del Espíritu de Dios? La guía del Espíritu Santo, ¿cómo se manifiesta? ¿Cómo trabaja en su vida? Por eso, muchas personas comienzan su vida de creencia por la gracia, pero lamentablemente, ¿cómo termina? Su propia obra. Por eso su corazón está bien afligido, bien angustiado. Hermanos y hermanas, nosotros hemos hablado, la vida de creencia tiene dos partes. Uno es la fe y otra parte, la vida real. Por eso la vida de creencia hay dos puntos importantes. La vida de creencia interior, la vida de creencia exterior. A través de la palabra del Señor nos enseña cómo nosotros podemos avanzar, experimentar la gracia de Dios. ¿Cómo puede ser guiado por el Espíritu Santo? Cuando se despierta y comparta su testimonio y cuando se sienta cansado, anuncia el Evangelio. Un día yo conversaba con mi pastor. Pastor, a veces mis pensamientos me engañan, mi pensamiento me arrastra. ¿Cómo yo puedo luchar con esas situaciones? Mi pastor me comentó, Daniel, yo te enseño cómo tú puedes solucionar esa situación. Cuando tú despiertas, tú testifica. Anoche que escuchaba. Ayer que escuchaba tu palabra, la palabra del Señor. Comparta. Mientras tú comparta el testimonio, Satanás no puede poner los pensamientos. Ay, pero yo no puedo compartir mi testimonio todo el día. Sí, cuando ya tú te sientes cansado, anuncia el Evangelio. Yo sé, no puede hacer 24 horas dos cosas, pero intente. Realmente, y esa enseñanza llegó mucho a mi corazón, me ayudó mucho. Hermanos, hermanas, diariamente muchos pensamientos llegan a nosotros. En aquel momento usted no pelea contra sus pensamientos.
no pelea contra la situación, la circunstancia. Si usted tiene problema, tiene dificultad, deje a un lado. Y pastor, entonces, ¿quién va a solucionar mis problemas? Oiga bien, mientras usted testifica cómo Dios le ayudaba a tanta cosa en su vida. Esta semana, cuando usted escuchaba la palabra de Dios, cómo la palabra de Dios tocaba sus corazones. Mientras usted testifica, la palabra de Dios llena en su corazón. Cuando la palabra de Dios llena en su corazón y la palabra de Dios domina sus puntos de vista, sus emociones. Cuando ya domina sus emociones, ya controla sus deseos de la carne. Por eso muy importante llenar por la palabra de Dios en su corazón, testifica. No necesita hablar muchos asuntos, problemas. Por favor, comparta su testimonio durante en esta semana. Dios nos ha dado mucho testimonio a través de la palabra de los siervos, testimonio de los hermanos durante el retiro espiritual de online, ¿cierto? Varios pastores también me había enviado mensajes desde de Arequipa, desde Iquitos, desde Ica, desde Cusco. Pastor, yo soy pastor fulano, estoy muy agradecido. ¿Cómo me está apoyando, ayudando mucho la palabra? Es cierto. Mientras vivamos en este mundo, todos los días tendremos dificultad, problema. Pero cuando se despierta, primero, por favor, usted testifica. Mi amor, anoche yo escuchaba la palabra del siervo, tocaba mucho mi corazón. Dios me hablaba. Yo también. Anoche yo escuchaba, Dios me habló. Si una pareja, si una familia, si comienza por el testimonio de su vida, ya, un día ya va a ser diferente, una semana diferente. Es una sabiduría. Luego, cuando ya se siente usted cansado, anuncia el evangelio. Comparte la palabra. A través de la iglesia, Dios nos ha dado esa sabiduría tan grande. Gracias a Dios. Voy a compartir junto con ustedes Gálatas capítulo 5, el versículo 16. Dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Yo le expliqué a ustedes, el versículo del 16 al 26, sale 7 veces el espíritu de Dios menciona, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? Si usted es hijo de Dios, el Espíritu Santo guía su vida. Hoy también nosotros en la hora piadosa, todos los días nosotros tenemos la hora piadosa, tiempo devocional, 5:30 de la mañana. Yo quiero que usted también, por favor, que tengan tiempo de devocional muy importante. Cuando nosotros hoy también compartimos, o cada mañana, la palabra de Dios, cómo toca nuestro corazón. Mucha gente, ¿cierto? La vida de creencia tiene un prejuicio. La vida de creencia, yo debo ser una persona buena. Yo debo ser una persona, tengo que ser más fiel, más sincero. La palabra de Dios nos enseña la vida de creencia, fijar mi mirada a Cristo. No es perfeccionar mí mismo. Muy parecido, pero es diferente. Por eso muy importante escuchar la palabra de Dios. La sabiduría espiritual no la combate, sino que pongan su corazón y en la esperanza de creer en Dios. Mucha gente quiere cambiar a sí mismo. Quiere eliminar todos mis defectos, todas mis debilidades.
Suena bonito, lindo, pero eso no es. La vida de creencia no es eso. Entonces, pastor, la vida de creencia, ¿qué es? Fije su mirada a Cristo. Ay, pastor, entonces mi defecto, mi debilidad, no hay ningún problema. Su defecto, su debilidad es un motivo para buscar al Señor. Por eso, cuando veas mis faltas y transgresiones, y admítelo con humildad, sigue adelante con un corazón que pide misericordia ante Dios. Cuando usted se encuentra o usted tiene muchos defectos, debilidades, en vez de condenar, usted tiene que apoyar en la sangre de Cristo. Señor, yo necesito tu gracia, tu misericordia de Dios. Voy a explicar un punto. Cómo el Espíritu Santo trabaja en nuestra vida. Génesis capítulo 7, el versículo del 17 al 22, como menciona, fue el diluvio 40 días sobre la tierra y las aguas crecieron y alzaron el arca, se elevó sobre la tierra. Ponga atención, aquí dice, las aguas crecieron y alzaron. 18. Subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Ahora, cuando el Espíritu Santo escribió la palabra de Dios, aquí hay unas relaciones entre las aguas y el arca. Obviamente, entre más las aguas está creciendo, subiendo, está llenando, y el arca de Noé y podía flotar más fácilmente. ¿Eso qué quiere decir? Aquí las aguas es un reflejo de la palabra de Dios. El arca es un reflejo del Espíritu de Dios. Hay unas relaciones. Ya, más suficiente palabra de Dios en nosotros, el Espíritu Santo puede trabajar más abiertamente con nosotros. Las aguas subieron mucho sobre la tierra. Todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. Ya el versículo 20, 15 codos más altos subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. Ya al final las aguas cubrieron todos. Entonces, ¿qué pasó el versículo 21? Murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de ave como de ganado y de bestias, de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, todo hombre. Muy interesante, ¿eh? Cuando las aguas todo llenaron, imagínense, toda carne así murió. Hoy en día mucha gente quiere cambiar a sí mismo. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Porque ellos se murieron. Obviamente las aguas estaban llenas. Las palabras están llenas en su corazón. Sus deseos de la carne se pierde la fuerza. Hoy en día Satanás como nos engaña. Tú tienes que hacer Tú tienes que tomar la decisión. Tú no tienes que hacer esto. Tú tienes que cambiar. Tú tienes que hacer Ay, pastor, entonces yo no tengo que hacer nada. Usted tiene que hacer una cosa. Creer en la palabra de Dios. Luego llenar la palabra de Dios en su corazón. ¿Qué le parece? Una persona no sabe manejar el vehículo, va a algún instituto, aprende el manejo, ¿cierto? O alguien compró una nueva computadora o compró un celular nuevo. A veces hay mucha función, no sabe usted cómo hacen, aprende. El mundo del corazón también. Por eso nosotros podemos aprender. Entre más subieron las aguas, murieron los animales. No necesita matar a los animales, solamente si llena las aguas, automáticamente se mueren. Cuando la palabra de Dios llena en su corazón los deseos de la carne, se pierde la fuerza. Ahora, nosotros tenemos que tocar este tema. ¿Cómo está
la palabra de Dios en sus corazones. Acabamos de leer, ¿cierto? Génesis capítulo 7, el versículo 18. Subieron las aguas, crecieron en gran manera. Cuando las aguas crecieron, subieron, continuamente, el versículo 19, las aguas subieron, mucho sobre la tierra. El versículo 20, 15 codos más altos subieron. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cómo está la altura de la palabra de Dios en el corazón de ustedes? Algunos hermanos, en vez de guardar la palabra de Dios, ¿cierto?, está llenando todo su falla, todo su defecto, todo su problema. Está mal. Hermanos, hermanas, la vida de creencia, usted llenar la obra de Cristo en su corazón. Ay, pastor, yo soy tan defectuoso, débil, porque Dios me salvó. Por eso Dios le salvó. Ustedes viles, ustedes necios, usted menospreciado del mundo. Por eso, con la misericordia de Dios, Dios le llamó para la gloria de Dios. Al final, ¿qué pasó? Ya murió toda carne. Yo también quisiera explicarle a ustedes un punto muy importante, ¿eh? Romanos capítulo 8, el versículo 13-14. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Hermanos y hermanas, como igual, Gálatas capítulo 5, el versículo 16, andad con el Espíritu de Dios. Automáticamente, ¿qué pasa? Usted se aleja de los deseos de la carne. Pero mucha gente lucha, pelea. ¡Ay, yo voy a alejar ese deseo de la carne! Eso no es la manera. Si usted realmente quiere alejar de los deseos de la carne, oiga bien, porque si vivís conforme sus propios pensamientos, morirán. Así habla. Si ustedes viven conforme sus pensamientos, van a morir de su corazón, de su vida. Así va a caer. Pero si por la palabra de Dios ustedes hacen morir las obras de la carne, si usted llena la palabra de Dios en su corazón, el poder de la palabra de Dios pelea contra sus pensamientos. Hoy en día, mucha gente todos los días pide perdón. Ay, yo tengo que limpiar mis pecados. Yo voy a hablar muy claro. Nosotros recibimos el perdón del pecado no por mi confesión, por la fe que Cristo fue crucificado por nosotros. Pastor, entonces ¿usted no pide perdón? Sí, pido perdón, pero mi corazón es diferente. Muchas personas tienen una confusión. Como un conocimiento, Cristo murió por mí. Ya la gente ya sabe. Él murió por mí. Pero internamente la gente todavía está atado por la condenación del pecado. Además, la gente, ¿cómo piensa? Soy pecadora. Así piensa en esa forma. La palabra de Dios nos enseña claramente: yo recibí la salvación por la fe, no por mi confesión. Por la fe que Cristo murió por mí, fue sepultado, resucitó por mí, Él nos entregó su justificación. Y luego, cuando yo recibí el nuevo nacimiento, el Espíritu Santo entra a nosotros, vive con nosotros. El Espíritu Santo nos dirige por la palabra de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Hermanos y hermanas, si usted había nacido de nuevo, el Espíritu Santo mora en su corazón. Por eso, ya vamos a volver Gálatas capítulo 5, 17. Porque
El deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Un día un hermano me buscaba, pastor, yo voy a comentar mi vida. Yo tengo una dificultad, sí, hermano, cuénteme. Antes de entender el evangelio, yo era adicto a juego de video. Y también yo era adicto a alguna película. Realmente no me ayudaba, pero yo era adicto. Sin darme cuenta, así yo estaba, así yo vivía con ese ambiente. Pero pastor, ¿qué pasó? Después de recibir la salvación, después de entender la obra de Cristo en mi corazón, cuando yo escucho la palabra de Dios, el Espíritu de Dios me creó un nuevo corazón. Antes, yo no tenía la fuerza. Solamente me levantaba. Yo tenía que ir a la universidad. Pero me metí en mi habitación. Yo estaba jugando ese juego de video. O también yo estaba mirando la película. Realmente no me ayudaba, pero no tenía la fuerza. Pero cuando yo recibí el evangelio, luego cuando me congrego, escucho la palabra de Dios. Dios me dio una fuerza. ¿Por qué yo vivo así? Realmente ese juego de video no va a llenar en mí. Ese tipo de película. Eso realmente, ¿qué me va a ayudar? Me daña. Eso me está dañando mi vida. Yo no quiero hacer en eso. Y luego él comenzó a dejar. Luego la iglesia lo nombró maestro de niños, líder de jóvenes, colaborando un trabajo y otro. Y un día, pastor, sin darme cuenta, de verdad yo dejé mi vicio. Yo no sé cuándo yo dejé. Hermanos, adentro de nosotros dos cosas luchan. El deseo de la carne y el deseo del Espíritu Santo pelea. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Muy interesante, hermanos, hermanas, el campo de batalla verdadero, ¿dónde? En nuestro corazón. La guerra espiritual, claro, usted echa el demonio, podría ser. Pero la guerra espiritual más grande, ¿dónde está? En mi corazón. Todos los días, Satanás no va a dejar. Usted no ha leído, y el rey Faraón no quería dejar fácilmente el pueblo de Israel. Satanás, aunque nosotros recibimos la salvación tan grande, y Satanás no quiere dejar. Ahora tú eres libre, ya puedes servir a Dios. Satanás, tú eres libre, pero todavía tú tienes ese vicio. Todavía tú tienes esos defectos. Continuamente está hablando. Dos corazones luchan dentro de nosotros. Ya hay un punto muy importante. Algunas personas piensan, cuando yo recibo a Cristo, mi vida se transforma como un ángel, ¿cierto? Pastor, ¿por qué yo envidio? ¿Por qué yo peleo? ¿Por qué yo peco? ¿Por qué yo hago esto, otro? ¿Cuándo no voy a hacer en esto? Hermano, cuando Cristo llena su corazón, usted no peca. Segundo, ya usted entra su hotel eterno, ya no va a pecar más. ¿Dónde hotel eterno? ¿Dónde? Su ataúd. Cuando entra su ataúd, ya no peca más. Ya no hay carne, no hay vida, ¿cómo va a pecar? Ya mientras vivamos en este mundo, mi carne no se cambia. Oiga bien, lleno del Espíritu Santo no es un sentimiento, sino la plenitud de la palabra de Dios.
Después de nacer de nuevo, el Espíritu Santo llega a nosotros, luego nos guía a dónde tenemos que ir. Ahora, ya vamos a pensar, ¿cierto? Y gracias a Dios, con el tiempo también Dios nos ha permitido, ¿cierto? Para compartir junto con ustedes. Y cómo comienza la guerra espiritual antes de conocer a Cristo en mi corazón, lleno de ego. ¿Cómo se ve aquí, muchacho? Con barba. Bien bonito, ¿cierto? Podría ser nombre, William, Obed, Christopher. Podría ser su nombre. Tiger, así podría ser. Ya, antes de recibir Cristo adentro de mi corazón, está lleno de nada más, ya, ego, mí mismo. Pero cuando nosotros recibimos la salvación, el Espíritu Santo a nuestro corazón ya llega. Cuando el Espíritu de Dios entra a nosotros, ya ahora comienza la guerra espiritual. Porque antes de conocer a Cristo adentro de mi corazón, solamente lleno de mi deseo de la carne, solamente deseo de mis pensamientos. Pero cuando entendimos el Evangelio, ya el Espíritu Santo entró, pero el Espíritu Santo entró como un punto a nosotros. Así está viendo, Espíritu Santo 1%. Nuestros egos, nuestra carne, 99%. Por eso, ¿qué pasa? Nuestra carne persigue al Espíritu de Dios. Así amenaza. No, tú no puedes escuchar la palabra. No, tú no tienes que oír. Jamás le permite fulano que le llame. Jamás prohibido escuchar la palabra. No, congregarse menos. No tiene tiempo. No puede. Tú tienes que hacer muchas cosas. Nuestra carne, nuestro ego comenzó a amenazar. Y luego, cuando mi corazón se conecta con la palabra de Dios, se conecta con la cobertura de la iglesia, después de haber nacido de nuevo, ¿qué pasa? Ya el Espíritu de Dios comenzó a crecer, expandir su área. Vamos a pensar mi corazón como un espacio. Adentro de un espacio, dos poderes que están. Anteriormente, antes de nacer de nuevo, en ese espacio, en mi corazón solamente ¿qué había? Mi ego. Por eso mi ego gobernaba, mi ego dominaba, mi ego me engañaba, mi ego me arrastraba. Nosotros pensábamos en mi corazón solamente que existía mi ego. Pero un día el Espíritu Santo nos tocó, recibimos la salvación tan grande por la sangre de Cristo. Por eso Él murió por mí. Cristo murió por mí. Yo morí juntamente con Cristo. Y entonces, cuando usted recibió la salvación, el nuevo nacimiento, el Espíritu Santo entra a nosotros. Cuando el Espíritu Santo entra a nosotros, al principio comenzó a chocar. Pero cuando su corazón se conecta con la palabra de Dios, se conecta con la cobertura de la iglesia, se conecta con la guía del siervo, el porcentaje, el terreno del Espíritu Santo comenzó a crecer. Y luego, ¿qué pasa? Al contrario, también nuestro ego comenzó a perder la fuerza. Ya usted tiene la comunión con los hermanos. Hermanos, muy importante en nuestra vida de creencia, 4 puntos. Tener la confianza en la palabra de Dios. Tener la cobertura de la iglesia. Tercero, recibir la guía del siervo. Cuarto, tener la comunión con los hermanos. Ya usted comenzó a llenar en su corazón por Cristo. Su deseo de la carne, se pierde la fuerza. Pero, aunque usted está conectado, su corazón mientras está bien conectado, ya confianza a la palabra de Dios y a la iglesia,
con guía del siervo, con la comunión con los hermanos, y conforme pasa el tiempo, ¿cierto? Ya perdió la confianza de la palabra de Dios. Luego ya perdió, ¿cierto? La confianza de la cobertura de la iglesia del siervo. Comenzó a desconectar. ¿Y qué pasa? Su ego otra vez revive. Por eso, muy importante, nosotros también tenemos que pensar, ¿cómo está mi corazón delante de Dios? Por eso aquí Colosenses capítulo 3, el versículo 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos, exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Muy importante, hoy en día hay grave problema en nuestra vida, que es hambriento de la palabra y sequía de la espiritualidad. Hermanos, hermanas, su problema, su dificultad, no por fulano, no por menguano, no es. El problema verdadero que es, usted no tiene la palabra de Dios. No hay palabra en su corazón y en la iglesia, y por eso la gente sufre. No es, ay, por tal persona, no es así. Por eso, apóstol Pablo le entregó su iglesia a la palabra del Señor. Hechos capítulo 20, el versículo 32, que dice, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia en todos los santificados. Cuando apóstol Pablo, antes de viajar a Jerusalén, él oraba todo junto, ¿cierto? Luego, hermano, os encomiendo a Dios la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia. Ponga atención, la palabra de su gracia. No, por favor, echa la culpa a fulano ni menguano, no es. Ahora, Gálatas capítulo 5, el versículo 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Si realmente usted tiene la guía del Espíritu de Dios. Pero, ¿cómo nosotros podemos explicar la guía del Espíritu Santo? Por medio de la palabra de Dios. Por medio de su iglesia, por medio del siervo, por medio de la comunión de los hermanos. Hermanos, recibir la guía del Espíritu Santo no por un sueño. La vida de creencia no es así. La vida de creencia, a través de la palabra de Dios, a través de la iglesia, Dios nos muestra claramente. Ya aquí Gálatas capítulo 5, el versículo del 16 al 26, aquí muy interesante, observamos el versículo 19 adelante. Manifiestas son las obras de la carne. Ponga atención, aquí dice las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia. Tres cosas, primero un bloque, adulterio, fornicación, inmundicia. Lascivia, hasta 4, porque nuestra carne, ¿cierto? Primero reacciona. Nuestra carne primero, esto es, número 1, reacciona. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Segunda parte, idolatría, hechicería. Eso es otro bloque, ¿eh? Último, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías y envidia, homicidio y borracheras y orgías. Aquí hay otra parte. Cuando el Espíritu Santo, cuando menciona, ¿cierto? Total, 17 puntos cuando nos menciona y explica, mira, las obras de la carne. Aquí hay 3 puntos que quiere explicarnos. Cuando el Espíritu Santo nos enseña, mira, manifiestas son las obras de su ego,
de su ego número uno, donde reacciona. Primero, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Segunda parte, idolatría, hechicería. Y última parte, enemistades hasta orgías. Cuando nos menciona esa parte, aquí detalladamente, primera parte, la carne reacciona, mi ego, mi viejo hombre reacciona una vida lujuriosa, lamentablemente. Segunda parte, religiosidad, torcida o incorrecta. Tercera parte, una vida perdida, descontrolada. Cuando el Espíritu Santo menciona cada párrafo, cada palabra, todo tiene significado, enseñanza a nosotros. La palabra de Dios habla, mira, eso es las obras de su ego. Una persona realmente ve su cara verdadero, sus obras. Ponga atención aquí como menciona las obras de la carne, ¿cierto? Las obras. Y luego cuando menciona el versículo 22, aquí como dice, más el fruto del Espíritu. Diferente. Acabamos de leer las obras de la carne. Plurales, ¿cierto? Pero aquí el versículo 22 menciona el fruto del Espíritu. Ahora, el fruto del Espíritu, ¿qué es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahora aquí también, el fruto del Espíritu, cuando el Espíritu de Dios escribió en eso no es obra. El fruto del Espíritu, aquí sale 3 puntos. Número 1, amor, gozo, paz, regalo de Dios. Después de recibir la salvación, usted está con la palabra del Señor. El Espíritu Santo le ofrece, porque es un fruto. Por eso aquí no está escrito las obras del Espíritu Santo, no es. Es un fruto. ¿Este fruto de dónde viene? Desde de arriba. Nuestro Padre Celestial nos entrega su amor, su gozo, su paz. Muy importante. Usted recibe el guía, la guía del Espíritu Santo. Usted tiene amor, usted tiene gozo, usted tiene paz. Hermanos, cuando usted hace algo, cheque. Realmente, cuando yo hago en eso, yo tengo amor. Cuando yo trabajo, yo sirvo, yo tengo este gozo. Cuando yo actúo en esa forma, yo tengo la paz en mi corazón. Siempre yo le pregunto, cuando algún hermano o hermana, cómo avanza su proyecto, su trabajo, hermano, hermana, ¿usted tiene paz? ¿Usted tiene gozo con el Señor? Sí, pastor. Tengo paz, tengo gozo. Avance. Dios va a abrir la puerta. Primero, amor, gozo, paz, relación con Dios. Luego, paciencia, benignidad, bondad alrededor de mi vida. Alguna persona dice, wow, me siento lleno del Espíritu Santo, pero no hay paciencia. No hay benignidad, no hay bondad. Al contrario, daña a mis vecinos. Trata cruelmente a mis hermanos. Eso no es del fruto de Dios. Por eso la palabra de Dios habla no solamente el entendimiento. Realmente usted tiene la guía del Señor. Tendría paciencia, benignidad, bondad con Dios alrededor de mi vida. Luego es importante fe, mansedumbre, templanza, algo personal. 3 partes menciona. Qué maravilloso cuando nosotros leemos la Biblia. ¡Wow! Nosotros simplemente leímos, pero la palabra de Dios nos explica, ¿cierto? El fruto del Espíritu Santo por la gracia de Dios.
Por eso el apóstol Juan, su fundamento de la vida de creencia, que dice: creer, conocer, permanecer y amar. Así menciona. Y el corazón de él, siempre que dice: tú me crees, tú realmente me conoce, me permanece y me ama. Así menciona, ¿cierto? Ahora, el versículo 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Estamos muy agradecidos, porque en Gálatas 3 veces nos menciona, ¿cierto? Gálatas capítulo 2, el versículo 20, 5, 24, capítulo 6, el versículo 6. Menciona: crucificado, crucificado mi viejo hombre con sus pasiones y deseos. Hermanos, cuando nosotros leemos San Marcos capítulo 8, el versículo 34, llamando a la gente, a sus discípulos, le dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Cuando nuestro viejo hombre ya hable, recházalo. Ya, cuando nosotros ya tenemos esa promesa de Dios, nuestro viejo hombre nos habla, nos menciona: no, para que hoy es el domingo, tú tienes que descansar, tú tienes que hacer tu trabajo. Cuando usted escucha esa voz, recházalo con frialdad y firmeza. Porque realmente nosotros morimos juntamente con Cristo. Hermanos, no sean engañados por Satanás. Usted murió juntamente con Cristo. San Lucas capítulo 9, el versículo 23. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Hermanos y hermanas, la vida de creencia no es entender cosa grande, porque la vida de creencia no es aumentar y acumular mi capacidad de conocimiento, no es. La vida espiritual es: niéguese, despójese. Apóstol Pablo también, ¿qué dice? Primera de Corintios capítulo 15, el versículo 31. Os aseguro, hermano, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día, que dice, que cada día muero. Que cada día muero. La palabra de Dios nos habla, Gálatas capítulo 5, el versículo 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Por eso, si nosotros recibimos la guía de la palabra de Dios, Dios nos dará la fortaleza por medio de la palabra de Dios. Por eso, muy importante abrir mi corazón. El versículo 26, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hermanos, el Espíritu Santo, ¿cómo se manifiesta en nosotros? A través de la palabra de Dios, de la guía de la iglesia, del siervo. Nuestra vida se transforma. Yo estoy muy agradecido porque la palabra de Dios nos enseña: tú moriste en la cruz. Ya no, tú no vives. Realmente desde la cruz, Dios nos ha dado esa bendición de Dios tan grande en nosotros. Hermanos, nosotros recibimos esa salvación tan grande en nuestra vida. Yo recibí la salvación en el año 1985. Cuando yo entendí el Evangelio, yo era un joven, sin rumbo. Perdidamente yo estaba caminando. Un día, Dios me dio esta gracia, escuchar ese Evangelio. Luego la iglesia me recibió. Mis pastores me aceptó. Luego me ha enseñado la vida. Estoy muy agradecido por mi iglesia, porque la iglesia me ha dado esa oportunidad, conocer este evangelio tan grande. Tal vez todavía
usted tiene la dificultad del pecado en su corazón, Iglesia Buenas Nuevas está dispuesto a ayudar, a explicar cómo Cristo ama a usted. Luego, por medio de la sangre de Cristo, como Dios había perdonado todos sus pecados perfectamente para siempre, luego, después de nacer de nuevo, cómo usted puede recibir por la guía del Espíritu Santo su vida. Cuando Cristo llena en nosotros una vida, estaría feliz. ¿La felicidad de dónde viene? A través de Cristo, a través del Evangelio. Por eso nosotros cada domingo estamos compartiendo Gálatas. Hermanos y hermanas, nosotros deseamos que la palabra de Dios llena en sus corazones. La sabiduría, ¿dónde está? Abrir su corazón, recibir la palabra de Dios. Allí, la palabra de Dios va a luchar, pelear contra sus pensamientos. Por medio de la palabra de Dios, recibimos la salvación. Por medio de la palabra de Dios, nosotros diariamente estamos caminando, luchando con su gracia del Señor. Hoy nosotros compartiremos hasta aquí. Oremos, voy a orar. Gracias, Padre, por ese día. Estamos muy agradecidos delante de ti, Padre Celestial. Antes de entender el Evangelio vivíamos conforme nuestros pensamientos. Pero tú nos permitiste esa obra de Dios tan grande. Padre Celestial, viviremos, marcharemos conforme tu palabra, por la guía del Espíritu Santo en nuestra vida. Gracias, Señor, por tu enseñanza. Realmente Cristo mora en nosotros, nos guiará. Te alabamos. Bendice toda América Latina. Por medio de coronavirus, muchas personas están enfermos. Pon tu mano en ellos. Tú eres mejor de todos. Señor, levántalo, dale la fortaleza. El Espíritu Santo le permite el mensaje de la esperanza, el corazón fortalecido. Por medio de la sangre de Cristo, te alabamos. Pronto pasará esas situaciones. Dios nos dará nuestro corazón, Señor, y con tu promesa. Gracias, Padre. Te lo pedimos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios lo bendiga. Estoy muy agradecido.